Hace unos 14 años estaba aprendiendo cálculo diferencial con mi amiga Melissa y se desesperó tanto porque yo no entendía ni madres que me dijo: A ver, güey, ¿qué chingados son las derivadas? Lógicamente no supe responderle, pero al menos hoy tengo un concepto más claro del tema. En términos simples, una derivada es un operador lineal que representa la razón de cambio en los valores de una o más funciones respecto a la razón de cambio de los valores de una o más variables independientes que las conforman. Por ejemplo, si eres universitario o de algún posgrado, sabrás que derivar una función escalar es algo muy sencillo porque es una función con una única variable, y en la gran mayoría de los casos, la derivada es un proceso directo. Sin embargo, también existen funciones expresadas como vectores, cuyas derivadas son descritas con las ya conocidas matrices jacobianas, de las cuales hemos hablado en clases anteriores. Pero ahora entramos al terreno de derivar matrices, y más específicamente, matrices de rotación. A ver, cuando derivamos una función escalar, obtenemos otra función escalar. Cuando derivamos una función vectorial, obtenemos un vector o una matriz, dependiendo del número de variables y del número de funciones. Sin embargo, ¿qué pasa cuando derivamos una matriz? Lo más lógico es pensar que vamos a obtener otra matriz. ¿Pero cómo? En lecciones previas aprendimos algo llamado expansión diádica, la cual es una forma intuitiva, simple y directa para descomponer a una matriz en un conjunto de productos entre vectores que se suman entre sí. Esto permite calcular la derivada total de la matriz más fácilmente, ya que la derivada de cada producto entre vectores se convierte en una matriz, las cuales se suman al final del proceso para obtener un resultado. Este mismo proceso puede utilizarse para derivar una matriz de rotación, pero para este caso particular, su derivada se puede calcular de una manera bastante más simple, interesante y con propiedades importantes que vamos a utilizar más adelante. Mira, supongamos que existe un marco de referencia fijo o inercial, además de un marco móvil. Ambos comparten el mismo origen. En un instante de tiempo t, el marco móvil gira respecto a su eje z, con una magnitud determinada por la letra griega z, medida en radianes. Este movimiento se describe matemáticamente con una matriz de rotación que se explicó muchísimas clases atrás. Nuestro objetivo es conocer la razón de cambio de este movimiento, por lo que aplicamos el operador correspondiente. Ahora, quizá no lo sepas, o sí, la verdad es que no sabemos porque no te conocemos, pero tanto una derivada como una integral son operadores lineales, porque cumplen con el principio de superposición. Esto significa que el operador que representa a la derivada de una función afecta a todos los elementos dentro de la misma. A partir de aquí, el procedimiento es directo y sencillo, porque solo debemos calcular las derivadas de las funciones seno y coseno, sin olvidar la regla de cadena. Entonces, en cada casilla de la derivada de la matriz seguirán existiendo funciones seno y coseno, y junto con ellas aparece la derivada de la rotación z, la cual se mide en radianes sobre segundo, y podemos extraerla de la matriz ya que es un factor común en aquellas casillas diferentes de cero. Y así de simple se calcula la derivada de una matriz de rotación. Incluso el procedimiento es el mismo para rotaciones sobre los ejes x y y. Sin embargo, observa que la matriz resultante, sin incluir a la derivada de la letra griega z, cuenta con las mismas funciones de la matriz de rotación original. Incluso las casillas donde se encuentran las funciones siguen siendo las mismas. ¿Pero qué significa esto? Podríamos asumir que la derivada de la matriz de rotación depende de la propia matriz de rotación. ¿Pero cómo demostramos esto? Es algo muy simple. Que la palabra demostración no te asuste. Mira, vamos a suponer que la derivada de la matriz será igual a una matriz S multiplicada por la matriz de rotación, o al revés. Pero ¿por qué propusimos que existe ese producto entre matrices? Es algo muy simple. La derivada de la matriz de rotación resultó ser una matriz con las mismas dimensiones que la matriz original. Además, estamos suponiendo que la derivada de la matriz depende de la matriz original. Entonces, para cumplir con las dimensiones del resultado obtenido anteriormente, debería existir un término que, al ser operado con la matriz de rotación, se obtenga a la derivada de la misma.
Una suma o resta no es viable porque deberíamos encontrar una equivalencia entre las funciones de la matriz de rotación original y la derivada que acabamos de obtener, lo cual podría ser un proceso bastante complicado. Lo más simple es considerar que existe un producto entre matrices, ya que estos dos términos los conocemos. La derivada la acabamos de calcular y la matriz de rotación ya se encuentra definida en cualquier documento técnico o científico. Entonces, solo deberíamos operar al calcular la forma transpuesta de la matriz de rotación y multiplicarla en ambos lados de la ecuación, lo cual nos lleva a que la matriz desconocida puede ser calculada de una manera muy sencilla. Solo no olvides que la forma inversa de una matriz de rotación es igual a su forma transpuesta. A partir de aquí, el proceso es puramente algebraico. Primero coloquemos los valores de las matrices que ya conocemos. No olvides que la derivada de la matriz que calculamos depende de la derivada de z, la cual es un escalar que opera a toda la matriz, por lo que podemos ponerla en cualquier parte de nuestra operación y no afectará el resultado final. Eso es válido porque dicha derivada es un valor escalar, pero esto mismo no se puede hacer con las matrices. Ahora ya solo basta con hacer las operaciones correspondientes, pero recuerda que el producto entre matrices siempre se hace operando la fila de una matriz con la columna de la otra, lo que nos lleva a obtener una matriz que contiene otra vez funciones seno y coseno. Y si observas detenidamente, estos dos términos serán iguales a 0, mientras que estos dos son iguales a 1 y menos 1 respectivamente, lo que nos lleva a que la matriz S sea una matriz antisimétrica. Esta solo depende de la velocidad angular del eje que está rotando, es decir, al tener estos términos iguales a 1 y menos 1, la velocidad angular se opera junto con la matriz y así obtenemos el siguiente resultado. Esta matriz es antisimétrica, es decir, su forma transpuesta es igual a su forma negativa. Entonces, además de poder calcular la derivada de la matriz de rotación a mano, también podemos calcularla al multiplicar a la matriz antisimétrica S por la matriz de rotación original. ¿Pero esa matriz siempre será la misma? De hecho, sí, pero depende del eje de giro que estemos analizando. Mira, además de ser una matriz antisimétrica, esta es utilizada en la representación matricial de un producto cruz. Por ejemplo, supongamos que existen dos vectores los cuales tienen componentes en los ejes X, Y y Z. Ambos vectores son operados con un producto cruz, y una forma de resolver esta operación es transformando a uno de los vectores en una matriz antisimétrica que multiplica al segundo vector. Y esta matriz se construye utilizando a cada uno de los componentes del vector en un orden específico. Y si observas detenidamente, el componente sobre el eje Z del vector que acabamos de transformar se encuentra en las mismas casillas que los valores obtenidos para la matriz S. Esto significa que podríamos interpretar el resultado calculado como la representación matricial del producto cruz del vector unitario sobre el eje Z, que es el eje respecto al cual se realiza la rotación. Y vale la pena aclarar que el hecho de que aparezca el operador de producto cruz no significa que la derivada de la matriz de rotación es igual a un producto cruz entre un vector y una matriz, ya que, al menos por lo que sabemos, eso es imposible. Lo único que representa es que la derivada de la matriz de rotación depende del eje de acción de la rotación, expresado como una matriz antisimétrica que también incluye a la velocidad con la que se realiza esta rotación. Con esto ya tenemos dos maneras para definir a la derivada de una matriz de rotación. La primera es derivando cada término de forma individual, mientras que la segunda es la que acabamos de explicar. Ambas formas te deben llevar al mismo resultado, y este mismo principio también aplica para las derivadas de las matrices de rotación sobre los ejes X y Y, por lo que te recomendamos encarecidamente que realices el procedimiento correspondiente, ya que utilizaremos los resultados en las siguientes lecciones. Y sí, por favor,
calcula las derivadas por ti mismo. Mucha banda solo busca respuestas rápidas y simples sin razonar absolutamente nada de lo que están haciendo. Si no las quieres calcular, las lecciones a partir de aquí serán muy complicadas. Sobre advertencia no hay engaño. Entonces, si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.